la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a la 33ª Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a las 10ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Iniciaremos la cuarta y última conferencia de las jornadas de este año, titulada El algoritmo como herramienta de aprendizaje. Las bibliotecas universitarias cuentan hoy con algoritmos que buscan como resultado disponer de la información que necesitamos de la forma más eficiente posible. Han ido transformándose para establecer relaciones cada vez más complejas entre las distintas y nuevas recursos de información. El gran desafío que enfrentan estos algoritmos es la posibilidad de que el resultado esperado sea el aprendizaje. Roberto Morales Estrella es el coordinador del Observatorio Tecnológico del Estado de Hidalgo, que se encuentra anidado en nuestra universidad. Además cuenta con estudios en el área de la innovación tecnológica y su impacto en la economía del conocimiento. Gracias, doctor, por aceptar la invitación a participar en estas 10ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy tengo la oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema en este marco de la Feria Universitaria del Libro en su edición 33, un tema que de verdad es interesante. Hoy en día ya es un eje transversal la inteligencia artificial y la esencia de la inteligencia artificial, que es un algoritmo. Vamos a explicar qué es un algoritmo, pero al final de cuentas la parte más importante, todo lo que es tecnología, es una proyección de nuestras propias capacidades como seres humanos. Si vamos a iniciar un viaje a las entrañas del campo de la inteligencia artificial, antes debemos conocer bien el terreno por el que nos estamos moviendo, y para eso necesitamos un mapa. No me refiero a un mapa físico, sino a un mapa conceptual. Tener claro en nuestra cabeza exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, big data o deep learning. Muchos conceptos que normalmente se solapan o se interpretan de manera diferente y que al final acaban siendo utilizados con mucha confusión. Vamos a verlos. En realidad, intentar dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial es una tarea muy complicada, sobre todo porque es un concepto que depende de la propia definición de inteligencia, que a día de hoy sigue teniendo múltiples interpretaciones. Por esto mismo sucede que cuando queremos intentar definir lo que es la inteligencia artificial, nos encontramos también con muchos autores que la definen a su manera. Si tomamos todas estas definiciones y extraemos una idea común, tenemos que la inteligencia artificial es la subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Estos comportamientos pueden ser muy diversos: conducir, analizar patrones, reconocer voces o ganar a juegos. Son muchas las formas en las que una máquina puede simular un comportamiento inteligente y cada vez tenemos más ejemplos de cómo en ciertas áreas logran alcanzar un rendimiento mayor al humano. ¿Pero eso las convierte en más capaces que nosotros? Bueno, no exactamente. Coge a cualquiera de estas IAs que sobresalen en un dominio muy específico e intenta que realice otra tarea. Ya verás que el resultado que obtienes es desastroso. Esta capacidad de poder realizar múltiples tareas es la que nos permite al mismo tiempo pensar, ver, andar y hablar cuando por ejemplo vamos charlando por la calle con un amigo. Y es una característica muy codiciada que a día de hoy se sigue investigando en todos los departamentos de inteligencia artificial. Esto nos lleva a una primera clasificación de los tipos de IAs: débiles y fuertes. Hablamos de que una inteligencia artificial es débil para referirnos a aquellos sistemas que únicamente pueden cumplir con un conjunto muy limitado de tareas. Por ejemplo, por mucho que hayas enseñado a tu robot a caminar, como intentes hacer algo diferente, como chutar una pelota, puede que no obtengas el resultado esperado. Por el contrario, las fuertes hacen referencia a aquellas IAs que son capaces de aplicarse a una gran variedad de problemas y dominios diferentes. Tienes que saber que a día de hoy, todas nuestras IAs todavía se clasifican en el primer grupo, por mucho que Hollywood haya llegado al segundo hace ya muchos años. Volvamos de nuevo a la definición de antes. Es importante remarcar lo de imitar comportamientos inteligentes,
porque es la clave para entender el resto de conceptos que vamos a tratar. Fíjate que imitar no significa que dicho comportamiento sea en esencia un comportamiento cognitivo. Es decir, yo puedo programar de manera clásica los movimientos de un brazo robótico para que siempre realicen un mismo movimiento. Eso, en principio, no parece muy inteligente, ya que la lógica del movimiento la he programado yo. Pero sin embargo, esto encaja dentro de la definición que hemos dado, ya que en apariencia, la máquina realiza un comportamiento inteligente. Visto así, dentro del campo de la inteligencia artificial, podemos encontrarnos diferentes subcategorías que responden a diferentes comportamientos inteligentes. Por ejemplo, como acabamos de mencionar, si nos fijamos en la capacidad de moverse y adaptarse al entorno, tratamos con el campo de la robótica. O si nos referimos a la capacidad de entender el lenguaje, tenemos el campo del Natural Language Processing. O la capacidad de poder hablar, un campo en el que se estudia tanto la conversión de voz a texto o la conversión de texto a voz. Todas estas capacidades conforman campos de estudios propios dentro del mundo de la inteligencia artificial. Pero sin embargo, si hay una capacidad que de verdad nos define como agentes inteligentes, es la capacidad de aprender, es decir, el Machine Learning. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, entendido como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Este aprendizaje, como ya expliqué en un vídeo anterior, puede dividirse entre grupos diferentes: aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Por tanto, ya tenemos claro que el Machine Learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial. Pero no es una disciplina cualquiera, es un componente nuclear que de hecho se relaciona y conecta con el resto de categorías. ¿Por qué? Porque obviamente todas las otras capacidades pueden ser imitadas ya sea porque alguien las haya programado o, mucho más interesante, porque el propio sistema haya aprendido a realizarlas. ¿Lo vas pillando? Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara. Este cambio de paradigma es lo que hace interesante al Machine Learning, y por ello es muy común confundir la parte por el todo y decir que la inteligencia artificial y el Machine Learning es la misma cosa. Por suerte, tú ya sabes la diferencia. Dentro del Machine Learning nos encontramos con un nuevo mundo, donde existen diferentes técnicas que sirven para cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos técnicas como los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de clusterización y muchísimas otras más. Sin embargo, si una de estas técnicas ha dado fama al campo del Machine Learning durante la última década, esta ha sido las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, la información se aprende por niveles, donde en las primeras capas se aprenden conceptos muy concretos, como por ejemplo, qué es un tornillo, un espejo, una rueda, y en las capas posteriores se usa la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos, por ejemplo, un coche, un camión, una moto. Esto hace que a medida que añadimos más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. ¿Y cuántas capas podemos poner? Pues no hay límite. Y la tendencia es que cada vez estos algoritmos añadan más y más capas, convirtiéndose en algoritmos cada vez más complejos. Este incremento en el número de capas y en la complejidad es lo que hace que estos algoritmos sean conocidos como algoritmos de Deep Learning. Seguro que esto del Deep Learning, o aprendizaje profundo, ya lo has escuchado antes, y es que es un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Pero, ¿en realidad necesitamos estas técnicas tan complejas? Pues la realidad es que sí. Piensa que estas técnicas se entrenan y aprenden a partir de los datos, y actualmente nos encontramos inmersos en la era de la información. Con la llegada de la digitalización, el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento y un cambio de mentalidad a la hora de apreciar el valor de los datos, hemos entrado en una tendencia de acumular más y más datos, lo que se ha denominado Big Data. Por tanto, y para resumir, tenemos que el Big Data hace referencia al fenómeno de acumular grandes cantidades de datos, aunque también se suele utilizar para referirse al proceso de análisis de todos estos datos desde el momento en el que los capturas hasta que los transformas en conocimiento. Para esto, se requieren de potentes y complejas técnicas, como por ejemplo, técnicas de Deep Learning. Estas no son más que una versión vitaminada de las redes neuronales, una familia de algoritmos de aprendizaje automático que han dado un nuevo resurgir al campo del Machine Learning, y por tanto, al campo de la inteligencia artificial. Ahora, ya está claro. Como pudimos observar en el video, pues la inteligencia artificial hoy la encontramos casi en todas las actividades humanas, y la esencia de la inteligencia artificial son los algoritmos.
y como vimos, ya sea la programación para hacer algo o para aprender a hacer algo. Entonces, el algoritmo juega un papel muy importante que tenemos que verlo desde una perspectiva relacional. ¿Qué es un algoritmo? Según algunas definiciones, pues nos dice que son una cadena de acciones que una vez ejecutada siempre dan el mismo resultado, la programación. Los algoritmos están en la base de las teorías matemáticas, físicas, biológicas y en las teorías de la evolución. Una visión algorítmica de la evolución de la especie supera el mecanicismo biologista de los cambios mecanicistas. Los algoritmos evolutivos nos relacionan con las teorías de lo pequeño y lo grande. Pero a final de cuentas, el algoritmo también es un proceso sináptico, la sinapsis que se lleva a cabo en el interior de nuestro cerebro. Por sinapsis entendemos que es el mecanismo físico-químico por el cual se relacionan las neuronas y se transmiten la información, los sentimientos, lo que pensamos, lo que hacemos, incluso los sueños son gracias a este proceso que se llama sinapsis. Nuestra mente y sus respuestas están basadas en los maravillosos enlaces sinápticos de más de 80 millones de neuronas que tenemos. Cada neurona puede establecer múltiples conexiones con otras hasta llegar a números muy altos, cientos de miles. Lo cual quiere decir que todo lo que se refiere a la tecnología, pues obviamente surge de las características propias del ser humano. De ahí de que sin técnica y sin tecnología, el ser humano no hubiera podido sobrevivir en todos los milenios que llevamos, en todos los millones de años que tenemos ya de existencia. La base fundamental de la creatividad es sobrevivir, es entender la realidad para actuar en consecuencia, generando elementos que nos ayuden a sobrevivir, como es, pues, las estrategias, pues, las herramientas, ¿sí? Que esto es la propia tecnología, y los conocimientos. Todo conocimiento disciplinar científico y no científico surge del ser humano precisamente con la intención de sobrevivir en primera instancia y en segunda, pues de dominar. Claro, ahí es donde entra también, es algo que crea el ser humano, que son pues fundamentalmente los buenos sentimientos o la ética. Y yo creo que esto es algo muy importante porque nos permite fundamentalmente impulsar el quehacer humano a partir de los procesos que nosotros llevamos adelante. Y yo creo que esto nos ubica precisamente en lo que significa el propio algoritmo. El algoritmo, pues obviamente es un proceso que viene, pues ya de hace muchos años, o sea, casi es consustancial al ser humano porque es el reflejo de la sinapsis. Pero la palabra algoritmo proviene del matemático persa del siglo IX, fíjense ustedes, Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, autor del primer libro conocido de álgebra. Cuando fue traducido al latín durante la Edad Media, su nombre algoritmo fue utilizado para describir cualquier método de cálculo sistemático o automático. El primer algoritmo concebido para funcionar en una máquina fue ideado en 1842 por Ada Lovelace para hacer cálculos en la máquina analítica de Charles Babbage, por lo que no es de ahorita. De ahí que brincamos y se utiliza la teoría de grafos, que son diagramas con forma de árbol que permite establecer conexiones entre las secuencias de ADN y los rasgos físicos. Permiten incluso examinar las redes, por ejemplo, de Facebook, que las usan para determinar
a los miembros más influyentes, analizando sus nodos y conexiones. Últimamente parece que los algoritmos dominan nuestras vidas, pero los usados por Facebook y las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon y Microsoft no son algoritmos convencionales. Como ya vimos, hay algoritmos que tienen la capacidad de aprender, lo que se llama el machine learning. Y esto es importante porque nos lleva precisamente a identificar una realidad en constante cambio, y eso juega un papel pues muy, muy importante. Desde la perspectiva que estamos viendo, o sea, pues sobre todo en esta época de gran crisis sanitaria y económica, pues nos enfrentamos a un momento decisivo en todo proceso educativo, desde la básica como hasta la superior, y que estamos inmersos en una reconceptualización y puesta en marcha de estudios adaptados a las necesidades de una sociedad que se ve obligada a digitalizarse y hacer uso de la información, pero esto implica la renovación metodológica y la flexibilidad que se reivindican como elementos diferenciadores. Esto quiere decir que los requerimientos y el devenir de esta era digital y del conocimiento obliga a reinventar los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el principio de aprender haciendo, proceso de transmisión de conocimientos, actualización de contenidos, actividades y recursos, incluyendo los docentes, con especial atención a favorecer que los estudiantes desarrollen sus competencias específicas para poder lograr crear sus propios conocimientos. Esto es, los alumnos hoy están pues en la necesidad de ocupar herramientas y pues obviamente que los procesos algorítmicos juegan un papel fundamental. En este consenso pues existe la necesidad de que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades que respondan a los actuales desafíos de la vida real, tanto ahorita para aprender como para ejercer una profesión, más que con su capacidad de dominar las exigencias de un determinado currículo escolar. Este escenario de crisis pues, nos obliga a la urgencia de avanzar desde un modelo de enseñanza basado en transmisión de contenidos a una propuesta fundada en el desarrollo de habilidades y capacidades referentes al uso de herramientas tecnológicas, pero fundamentalmente el elemento central es el concepto de algoritmo llevado a una práctica. Y esto implica pues nuevas habilidades como fundamentales en este siglo pues, XXI, que incluyen las habilidades de pensamiento de orden superior en las que se encuentra la destreza de solucionar problemas. Sin lugar a dudas que el algoritmo que implica una creatividad, un algoritmo de aprendizaje, pues nos obliga fundamentalmente a tener conciencia de lo que esto significa. Entonces, necesitamos revisar socialmente desde la enseñanza elemental, incluso pues desde la aritmética, a la de un entrenamiento para la adquisición de habilidades de cálculo. Una inteligencia pues corta o automatizada únicamente, sino la capacidad de aprender. Entonces, hoy por eso la literacidad pues implica fundamentalmente hacer uso de formas de reflexión colectiva, porque a final de cuentas todo conocimiento es básicamente un constructo social, y yo creo que pues ahorita en esta era tecnológica pues nos lleva precisamente a usar herramientas desde una dinámica social. No es la herramienta o no es el estudiante solo, tenemos que buscar los elementos de espacios virtuales para la interactividad. Por eso la literacidad digital se refiere al desarrollo de las capacidades de gestión de la información con objetividad, aplicando herramientas tecnológicas para la creación de nuevos conocimientos y construcción de espacios interactivos sinérgicos. Aprender a pensar utilizando la tecnología y la información.
Entonces, los algoritmos que se ocupan, pues más bien que se tienen que diseñar, no esperar una formulación matemática, sino es una actitud de las personas. Y, por ejemplo, podemos poner de referencia el Scratch, que es un lenguaje de programación creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y especialmente diseñado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. Sirve para crear historias interactivas, juegos y animaciones, además de facilitar la difusión de las creaciones finales con otras personas vía web. Este Scratch, pues fue prácticamente creado por el grupo Lifelong Kindergarten de este Instituto de Massachusetts. Su principal característica consiste en que permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación sin tener conocimientos profundos sobre el código. Y esto fue para niños de 7, 13 años. La primera versión de Scratch se presentó en 2005 y desde entonces ha ido perfeccionándose y ampliándose hasta conseguir crear un lenguaje de programación versátil y muy sencillo de utilizar. Es importante que nos demos cuenta que efectivamente ha sido diseñado para que un niño pueda usarlo, pero también millones de adultos ya lo utilizan para crear animaciones interactivas en su web, historias, música, etc. Muchos profesores elaboran gráficas animadas y lecciones interactivas para sus alumnos. No estamos hablando, por lo tanto, de un lenguaje infantil. Existen extensiones que te permiten aplicarlo o que permiten aplicarlo para manejar robots creados con Lego, Mindstorms y con placas Arduino, que ahorita el Arduino ya se ha convertido pues, en un elemento fundamental, sobre todo para los estudiantes del área de sistemas computacionales. Sin embargo, esto hay que socializarlo. Scratch es un lenguaje visual y modular. Se organiza en bloques que realizan diferentes funciones. Al juntar bloques de forma similar a cómo se encajan piezas de Lego, se crean acciones complejas que dan lugar a los programas. O sea, la base fundamental de todo esto es precisamente esta capacidad creativa proveniente de nuestro proceso natural de sinapsis. Esa vocación, digámoslo, esta necesidad de reflexionar en relación a nuestra realidad, de entenderla, identificar primero a nuestro entorno real, nuestro objeto, sujeto de estudio o de observación, entender lo que es identificar esta realidad y luego analizarlo, que es reflexionar sobre ello, analizarlo, después proyectarla y finalmente en una cuarta fase pues es generar alternativas o propuestas de transformación proactiva que permita precisamente lograr una mayor interactividad positiva con nuestro entorno. Entonces, yo creo que esto hay que destacar la cada vez más precaria ubicación en los programas del algoritmo usual de la raíz cuadrada. Son pocos y cada vez menos. Los profesores que enseñan a los alumnos este algoritmo, ¿por qué? Se dan múltiples razones, todas ellas loables. Pero entonces la pregunta es, ¿no valen esos mismos argumentos para la progresiva eliminación en la enseñanza de los algoritmos usuales de suma, resta, multiplicación y división? En segundo lugar, el fuerte movimiento de renovación pedagógica que hoy se nos exige, que arranca pues ya con esta nueva pandemia y resurge con una inspiración constructivista y en contra de los postulados de la llamada matemática moderna. Yo creo que en esto tenemos que hacer referencia precisamente a lo que planteaba Paulito Freire, en su libro Libertad, Educación para la Libertad y la Pedagogía del Oprimido, que es identificar los límites, no es hasta dónde llegamos, sino dónde iniciamos, y que nadie educa a nadie, por eso la socialización juega un papel fundamental. Y el algoritmo es una herramienta únicamente de raciocinio, de análisis reflexivo, que nos permite construir
nuevos conceptos y, por ende, nuevos conocimientos. Entonces, yo creo que esto nos lleva precisamente pues a desarrollar las habilidades de programación, y estas habilidades, pues que ya deben de ser fundamentales. Las estrategias para solucionar problemas de todo tipo, y fundamentalmente en las cuestiones matemáticas, pues es la palabra problema, que tiene pues aparentemente una raíz griega y su significado es lanzar adelante. Un problema es un obstáculo arrojado ante la inteligencia para ser superado, una dificultad que exige ser resuelta, una cuestión que reclama ser aclarada, pero también un problema es la oportunidad que se nos da para aprender. Cuando resolvemos un problema, aprendemos. Un problema también es un hallazgo, es un gap, es un espacio que observamos cuando aprendemos a observar la realidad y vemos que hay un problema. Eso es una invitación a generar pues la respuesta adecuada. La principal razón de existir de un profesionista es resolver problemas, y por lo tanto, en lo que realmente consisten las distintas disciplinas cognitivas, pues son problemas y soluciones. Sin embargo, al momento del proceso de aprendizaje, pues es un esquema que hoy en día se exige que a través de la virtualidad se logre la sociabilidad y sobre todo a partir de la identificación de procesos algorítmicos que nos lleven precisamente a identificar ese problema, analizarlo, proyectarlo y generar una alternativa de solución, que es precisamente los fundamentos de la mentalidad estratégica y los fundamentos de la metodología. Hoy, pues la programación no es una necesidad, más bien es una necesidad, pero no forma parte de un programa educativo que no sea lo de las áreas de sistemas computacionales. Pero yo creo que ya en lo sucesivo, pues como sucedió, por ejemplo, cuando surgió pues el fenómeno de la propia computación, pues nadie lo podía observar, más bien, no sé, era muy colateral, pero ahora el uso de la computación pues juega un papel fundamental, y todos lo usamos independientemente de la disciplina que se esté cursando o en la que se esté formando un adolescente. El ser humano desde que nace empieza su aprendizaje, desarrolla su inteligencia y fomenta su habilidad para resolver los problemas. A lo largo de la vida, el pensamiento se va construyendo durante diferentes periodos psicoevolutivos. Al llegar a la adolescencia se desarrolla el pensamiento formal o abstracto, el cual permite el razonamiento necesario para llegar a la solución de problemas abstractos. La práctica de juegos de habilidad y la solución de problemas, tanto matemáticos como de cualquier otra disciplina, constituyen el instrumento fundamental para ejercitar el pensamiento formal adolescente. Pero hay que considerar que el pensamiento es aquel que se enfrenta a otras formas de pensar, que se verifica y se enriquece. No se elimina. El conocimiento no es una eliminación o dominio o derrota con quien se comparte o con quien se muestra, sino por el contrario, es la crítica que retroalimenta, y es en la retroalimentación donde pues se permite precisamente lograr que los conocimientos se logren en nuevas dimensiones. Entonces, la mejor forma de aprender, pues desde que iniciamos de niños, es jugando. Y los juegos son instrumentos aplicables en diferentes circunstancias. Entonces, hagamos de un algoritmo precisamente una herramienta de aprender divertidamente. Ahorita el Observatorio Tecnológico, trabajamos conjuntamente todo el equipo y se logró crear un videojuego llamado OTI, que es un robot que mediante este juego pues da las indicaciones básicas a los niños de 7 años para que se les diga qué es un algoritmo y qué es la inteligencia artificial.
hoy la inteligencia artificial pues está en todos los procesos tecnológicos, y yo creo que es algo que difícilmente no la vamos a ocupar. Se ocupa en la robótica, fundamentalmente en la biometría, y la biometría no solo para observar o identificar las personalidades de los seres humanos, para bien o para mal, eso depende de la ética y de las políticas públicas que se generen, sino la biometría también se aplica en los procesos productivos para identificar, por ejemplo, en el caso de las granjas, pues el comportamiento de los propios animales, de ver si están enfermos, si están contentos, si están tristes. El que estén contentos o tristes, eso es un indicador que lo toman en cuenta los propios productores. Entonces yo creo que la parte fundamental de considerar al algoritmo como una herramienta de aprendizaje es precisamente darnos cuenta que tenemos, por un lado, dentro de nuestro propio organismo, la capacidad de crear, de pensar, de reflexionar, de analizar en relación a la identificación que hagamos de la realidad, o sea, de estos entornos físicos, sociales y políticos, todo aquello que conforma nuestro ecosistema en el que vive la especie humana. Y por el otro lado, pues hay un cúmulo de herramientas que se han venido generando y que el manejarlas nos permite desarrollar la habilidad para poder acelerar pues la capacidad de obtener información y transformarla en conocimiento para aplicarla en la solución de problemas y lograr mejores niveles de bienestar para la población en general. Pues yo creo que básicamente esto es lo que significa considerar al proceso logarítmico como un elemento fundamental de la construcción de conocimientos en un proceso educativo y sobre todo en la educación superior, que hoy pues nos enfrentamos a situaciones mucho más complejas, no previstas, y esto hay que tomarlo en cuenta. Nunca previmos esta crisis de esta manera, que hoy pues estamos viviendo precisamente distintos elementos tecnológicos como la industria 4.0, la digitalización, y que pues acercarnos a nuevos planteamientos metodológicos pues significa entender que esta dinámica exige una constante reflexión y una constante generación de conocimientos. Yo creo que pues desde la perspectiva económica esto juega un papel importante, pero a final de cuentas todas las disciplinas tecnológicas incluso pues requiere de nuevos elementos metodológicos, o sea, herramientas permanentemente, perfectamente vigentes, o crear nuevas para que el sujeto de estudio, el estudiante, aprenda algo haciéndolo, refiriéndose además al método de pensamiento y de estudio como un modelo de construcción que consiste en un cuadro mental pues muy simplificado que exige el comportamiento de la gente en un medio social y físico y que elimina lo que no es esencial. Yo creo que esto es la parte fundamental, la reflexión, que es la esencia de un algoritmo, la capacidad analítica, lógica, y recordemos que sin lógica ni evidencia no hay ciencia, y entonces el algoritmo tiene que ser eminentemente lógico, pero superar únicamente un proceso instruccional para lograr un proceso de aprendizaje. Ese es el verdadero algoritmo del que requerimos. Bien, pues como ustedes han observado y han escuchado, pues el algoritmo es una parte esencial tanto en la parte tecnológica como en el ser humano, que no es más que el algoritmo, la expresión y la proyección y la ampliación en cuanto a capacidad de lo que es nuestra capacidad de razonamiento, que es la parte sináptica, donde nuestros más de 80,000 millones de neuronas que tenemos interactúan a través de este mecanismo o de este proceso, mejor dicho, que es la sinapsis. Y pues bien, pues únicamente me resta decirles que les agradezco su atención y ojalá que esto sea útil. No olviden que la técnica siempre debe estar al servicio del ser humano y de la sociedad, y que esa es la parte fundamental.
todo lo que hagamos debe de tener un sentido ético, un sentido de impacto positivo a la sociedad y con ello implica también al medio ambiente. Muchas gracias por su atención.